Nunca imaginé que unos perritos podrían salvarme de un destino desgarrador. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La vida puede cambiar en un instante, y ese día, yo estaba en medio de la tormenta. Mi nombre es Clara. Tenía un trabajo que amaba, una familia que adoraba, y sueños que parecían al alcance de mi mano. Pero ese día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, vi cómo todo se fugaba. La llamada llegó. La voz de mi madre, entre lágrimas, me destrozó. ¿Ha pasado algo con tu padre? El corazón me dio un vuelco. Algo oscuro acechaba en las sombras, perdí el sentido de la realidad. Recorría las calles con la mente en blanco, cada paso más pesado que el anterior. Me ahogaban mis pensamientos, mi pecho apretado. Estaba lista para salir corriendo, gritando, pero la vida ya no era igual. De repente, un grupo de perritos apareció ante mí. Eran pequeños, de distintos colores y tamaños. Sus ojos brillaban con una luz que contrastaba con mi oscura desesperación. Se acercaron, moviendo sus colas, y por un instante, sentí su calidez, se colocaron a mi alrededor, husmeando, buscando mi atención. Uno de ellos, un chihuahua con un parche en el ojo, ladró suavemente. Su sonido rompió el silencio, y me hizo parar. Miré a su alrededor. Eran más que solo mascotas, parecían ser mis salvadores. En su presencia, la tristeza se suavizaba, como si fueran pequeños guardianes de mi alma perdida. Era extraño, la conexión con esos perritos me llenaba de una esperanza inexplicable. Pero todo eso se desvaneció cuando sonó mi teléfono otra vez. Era el hospital. La voz fría del doctor resonó en mi mente, compartiendo noticias sombrías y decisiones desgarradoras. Mis lágrimas brotaron sin control, y me sentí atrapada entre dos mundos, el de la tragedia y el de esos perritos que seguían mirándome, ofreciéndome algo que no sabía que necesitaba. ¿Cómo podía encontrar consuelo en pequeños seres cuando mi vida estaba desmoronándose? El aire se volvió pesado, y una sensación de desasosiego me invadió. Nos miramos, y en sus ojos reflejaba la pureza y el instinto de protección que no sabía que necesitaba. ¿Qué iba a hacer? Sentí que cada latido podría ser el último de mis sueños. ¿Podrían estos perritos realmente salvarme de mi destino desgarrador? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, da un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El sol ya se había ocultado por completo, pero el frío de la noche apenas comenzaba a infiltrarse en mis huesos. La llamada del hospital todavía retumbaba en mi mente, cada palabra un eco desgarrador que amenazaba con romperme en pedazos. Me senté en el suelo, rodeada de los perritos, como buscando refugio en su presencia cálida. El chihuahua con el parche en el ojo se acomodó a mi lado y se encogió un poco, como si estuviera dándome su apoyo. Por algún motivo, su cercanía me reconfortó. ¿Qué voy a hacer?, susurré, más para mí que para él. No sé cómo enfrentar esto. El grupo de perritos se mantuvo cerca, como un pequeño ejército de amor que me miraba con ternura, sus colas moviéndose suavemente. Era increíble cómo, en medio de mi tormenta personal, estos animales pequeños podían ofrecerme paz sin decir una palabra. Pero, por dentro, la tormenta seguía rugiendo. Decidí que debía ir al hospital. La necesidad de saber cómo estaba mi padre era más fuerte que todo el miedo que me atragantaba. Me levanté, los perritos siguieron mis pasos, a pesar de que en mi mente solo había espacio para mis preocupaciones. Me llevé una mano a la cara, intentando borrar las lágrimas que ya no podía contener. Mientras caminaba, el chihuahua parecía entenderlo. Se quedó justo a mi lado, mirando hacia arriba con unos ojos que parecían preguntarme ¿estás bien? Me hizo pensar por un breve momento que había algo más grande en juego aquí. No eran solo perros, eran un recordatorio de que había amor en el mundo, incluso cuando todo parecía oscuro. Llegué al hospital, mis pasos pesados e inciertos. La gente dentro era un borrón de rostros, un eco de murmullos y un flujo de emociones. Mi corazón se aceleró al ver a mi madre sentada en la sala de urgencias, su rostro cubierto por la tristeza. Al acercarme, ella levantó la vista y, por un momento, me pareció ver algo en su mirada, desesperación, sí, pero también una chispa de esperanza. Mamá, balbuceé, sintiéndome perdida en una maraña de emociones.
Ella se levantó de un salto y me abrazó con fuerza, como si yo fuera la única línea entre ella y la desesperación absoluta. La fortaleza en su abrazo me llenó de una extraña sensación. Recordé las caricias de los perritos, su calidez ante la adversidad. Está en la sala de operaciones, dijo con la voz entrecortada. Nos dijeron que es serio, pero no necesitaba que ella terminara la frase. Mi corazón se hundió. Esa misma sensación de ahogo regresó. Entonces recordé a los perritos. Mientras mi mente giraba, imaginé sus pequeños cuerpos ansiosos, su amor incondicional. Si podían darme un poco de esperanza, tal vez había algo en el fondo de mi ser que podría luchar. Vimos pasar el tiempo en silencio, cada segundo pesando como una losa. La sala de espera era un océano de incertidumbre, y no sabía cómo mucho más podía soportar. Aún así, entre todo ese dolor, veía la luz que emanaba el amor que nos unía, pero en ese instante crítico, el teléfono de mi madre vibró. Su mirada cambió, una mezcla entre sorpresa y miedo. Todo se detuvo. ¿Qué ha pasado?, pregunté, una voz casi ahogada. Ella contestó en voz baja, las palabras que escuchó le hicieron palidecer, y una luz de emociones tomó el control. No. No puede ser. Mis entrañas se retorcieron por la ansiedad, pero un rayo de inquietante esperanza corrió por la sala. Atraída por su angustia, sentí que los perritos, aún ausentes, estaban allí, dando fortaleza con su mera existencia. La voz de mi madre en el teléfono se hizo eco en mi mente mientras agarraba su brazo con fuerza. Lo siguiente que dijo cambiaría todo. Clara, tienen que hablar contigo. El corazón se me detuvo. ¿De qué se trataba? En un instante, todo lo que había estado esperando se podía romper o convertirse en mi salvación. La vida que había conocido pendía de un hilo, y un profundo abismo de miedo se abrió a mis pies. Sin embargo, a través del caos, una voz en mi interior comenzó a gritar que no estaba sola, que no importaba qué pasara, siempre habría pequeñas luces brillando en la oscuridad. Con una profunda respiración, me preparé para enfrentar lo que vendría, con la esperanza de que mis pequeños amigos peludos estuvieran esperándome al final de este sendero incierto. Pero, ¿cuál sería la verdad que me esperaba al otro lado de esa puerta? Mis manos temblaban mientras esperaba que mi madre terminara de hablar por teléfono. Sentía como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más espeso, casi insostenible. Justo en ese instante, un médico apareció en la entrada, su rostro serio, y el latido de mi corazón pasó a ser un tambor frenético. Sus ojos se encontraban con los nuestros antes de que hablara. Soy el doctor López. Vengo a informarles sobre la situación de su padre. Mi madre se irguió, su mano se aferró desesperadamente a la mía. Un frío gélido recorrió mi espalda. La esperanza y el miedo se entrelazaban en mi interior. Porque parecía tan grave su tono, tu padre ha sido estabilizado, pero debido a la magnitud de las lesiones internas, necesitaremos realizar una cirugía adicional. Es crítica, y hay riesgos involucrados. Hablaba con calma, pero cada palabra era como una punzada en mi corazón. La angustia se elevaba, y por un momento, perdí el control. ¿Qué significa eso?, le interrumpí, mi voz rota por la ansiedad. Significa que existe la posibilidad de que no logremos salvarlo. Las palabras cayeron entre nosotros como una losa. El mundo se detuvo por un instante. Miré a mi madre en busca de consuelo, pero su rostro mostraba el mismo desconcierto y miedo que sentía por dentro. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera impedirlo. No, no puede ser, balbuceé. Mi madre se inclinó hacia mí y me abrazó mientras las lágrimas empapaban nuestras ropas, como si nuestras tristezas pudieran fusionarse en un solo grito de dolor. Vamos a luchar, Clara, dijo con una voz quebruda, pero decidida. No vamos a perder la esperanza. La cirugía podría ser la última oportunidad, pero tu padre siempre había sido un luchador. Recorrí con la mirada a los demás familiares en la sala, algunos con rostros serenos, otros más desesperados que yo, todos esperando noticias. Un grupo de personas que preferiría no estar allí, unidos por un mismo miedo. La espera se volvió una eternidad. Cada hora que pasaba se sentía como un día, y cada susurro de los enfermeros llenaba el aire con una inquietante tensión. Esa noche, el consultorio se convirtió en una especie de prisión para mis pensamientos, cada uno más oscuro que el anterior. La idea de perder a mi padre se aferraba a mí como una sombra, aterradora y persistente. Escuché el timbre lejano del ascensor, el murmullo de las conversaciones ajenas. En un intento por aferrarme a algo tangible, saqué mi teléfono. En su pantalla, vi fotos viejas de mi padre, su risa siempre llena de vida, y recordé los días soleados en el parque, donde compartía risas con mis amigos y aquellos perritos que nos acompañaban. La imagen del chihuahua con el parche en el ojo me llenó de ternura y esperanza,
como si en su pequeña existencia recordara que aún había cosas por las que luchar. Mientras perdía segundos en esos recuerdos, un nuevo temor se asomó en mi mente. ¿Y si mi padre no podía volver a ser el mismo? Me pregunté si él también estaría anhelando estas cosas, los momentos simples que hacían la vida hermosa. La falta de respuesta se demostró insoportable, una invalidante sensación de impotencia. Finalmente, el médico regresó. Su rostro era sereno, pero noté una ligera tensión alrededor de sus ojos. La cirugía fue exitosa, mi corazón empezó a retomar el ritmo. Sentí como un hilo de aire fresco se colaba entre los muros de mi angustia. Está en recuperación, pero ha perdido mucha sangre. Necesitaremos tiempo para ver cómo responde, explicó con un tono que, aunque esperanzador, mantenía un trasfondo de cautela. Mi madre se aferró a mis manos como un salvavidas. Estaba viva la esperanza, aunque fuera frágil y tenue. Pero algo en el rostro del médico me hizo sentir inquieta, había más que no decía. ¿El volverá a ser el mismo?, pregunté, la voz entrecortada por el deseo de escuchar lo que, volver a ser, significaba. El médico hizo una pausa antes de responder, lo que se sintió como un eco inquietante. No puedo asegurarlo. La neurocirugía será determinante. Clara. Ahora necesitamos esperar. Esa fue la verdad aplastante que asestó un nuevo golpe a mi frágil esperanza. Mientras asimilaba sus palabras, la presión en mi pecho se volvió aún más intensa. Pero, al mismo tiempo, un pequeño chispazo de determinación emergió. Ahí estaba la innegable luz que nunca se había extinguido del todo, con el trasfondo de la incertidumbre y el miedo latente. Se hizo evidente que este viaje apenas empezaba. Tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino por mi padre. Y así, en ese mismo instante, decidí que haría todo lo que pudiera para darle la fuerza que necesitaba para luchar, aunque no supiera cómo. Aferrándome a la esperanza, a ese hilo invisible, todavía no sabía lo que el futuro tenía preparado. Sin embargo, un sentimiento de certeza se instaló en mí. Tenía que ser su voz, su aliento, su luz en la oscuridad. El amor que compartíamos no podía ser un sacrificio en vano. Pero, mientras reflexionaba, un misterioso mensaje apareció en mi teléfono, uno que cambiaría el rumbo de los acontecimientos y seguramente revelaría secretos que había dejado sin preguntar. La pantalla reveló un número desconocido, pero el mensaje que caía en mi bandeja de entrada prometía más dolor del que ya había soportado. Clara, tenemos que hablar. Tengo algo muy importante que decirte sobre tu padre. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué más podría haber escondido esta oscura noche? La vibración del teléfono en mi mano hizo eco en mi corazón, y aunque el mensaje no era más que una línea de texto, se sentía como una condena. Antes de leerlo de nuevo, traté de captar la esencia de la situación, la frágil luz de esperanza luego de la cirugía, pero la inquietud se apoderaba de mí. Un escalofrío recorría mi espalda al imaginar lo que podría encerrar esas palabras. ¿Quién es?, preguntó mi madre, rompiendo el hechizo de silencio que envolvía la sala. Sus ojos reflejaban preocupación, un espejo de mis propios temores. Me obligué a respirar profundamente, tratando de encontrar valor para enfrentar lo que pudiera venir. No lo sé. Es un número desconocido, respondí, mi voz apenas un susurro. Aún así, sentía que la curiosidad me empujaba a indagar más. Era como un alpinista arriesgando su vida por un vistazo a la cima de una montaña, sabiendo que el cambio era inevitable y que la caída podría ser fatal. Lee el mensaje, insistió mi madre. Ella se acercó un poco más, intentando atraer la atención sobre ella en medio de mi incertidumbre. Con manos temblorosas, abrí el texto de nuevo y, esta vez, leí en voz baja para ambas. Clara, tenemos que hablar. Tengo algo muy importante que decirte sobre tu padre. Las palabras flotaban en el aire, densas y pesadas, mientras la sala se llenaba de una tensión palpable. No puedo creerlo, murmuré, pero mi mente giraba, intentando encontrar un sentido a ese mensaje. ¿Quién podría ser? ¿Qué podría saber que nosotros no? La angustia se transformó en una maraña de interrogantes, cada uno más inquietante que el anterior. Mi madre me miró con los ojos bien abiertos, y en silencio, comprendió que había más en juego de lo que estábamos dispuestas a enfrentar. Sin pensarlo, decidí responder. ¿Puedo preguntarte quién eres? Mis dedos danzaron sobre la pantalla, temerosos pero decididos a desentrañar el misterio. En cuestión de segundos, la respuesta llegó. Soy Claudia, una amiga de tu padre. Necesito verte. El sonido del nombre resonó en mí y me envió de regreso a mi infancia, donde recordaba risas, juegos y la conexión especial que mi padre había compartido con ciertas personas. Pero esta amiga no era alguien a quien recordara con claridad. Mi madre y yo estamos en el hospital. ¿Es algo urgente?, pregunté, cada palabra un susurro de creciente inquietud. Un instante, quizás un minuto,
pasó antes de que Claudia respondiera. Es muy importante, Clara. Necesito explicarte algo que puede cambiarlo todo. No podía ignorar las palabras que entraban en mis oídos, casi como una advertencia. Con cada frase, sentía como la presión del mundo exterior se intensificaba. Está bien, ven al hospital, escribió, y tan pronto como envié el mensaje, una punzada de ansiedad perforó mi pecho. La idea de lo que podía suceder se debatía entre el deseo de escuchar y la angustia que supondría. Clara, ¿qué dice?, preguntó mi madre, su voz entrecortada. La ansiedad en su rostro era casi tangible, y la abrumadora necesidad de protegerla me hizo actuar. Es una amiga de papá. Dice que tiene que hablar conmigo, contesté, el temblor en mi voz traicionándome. No me gusta. Podría ser un engaño, dijo ella, su tono reflejando el miedo que ambas compartíamos, pero si sabe algo sobre su salud, respondí, y el aire entre nosotras se volvió espeso nuevamente. Tenía que comprender la naturaleza de este nuevo vínculo con mi padre, saber si la sombra de lo desconocido iba a arrastrarnos aún más hacia la oscuridad. Mientras esperaba, la mente corría de un lado a otro, imaginando múltiples escenarios, desde lo más benigno hasta lo peor. La enfermería se iluminó con la luz tenue de la madrugada, y el silencio se volvió ensordecedor, cada tic del reloj un recordatorio del paso del tiempo. Podía sentir la angustia acumulándose en el aire, presionando a mi alrededor. Finalmente, Claudia llegó, oculta tras la puerta, y su presencia llenó el espacio con una inquietante mezcla de familiaridad y ajenidad. Sería mi misión averiguar la verdad en sus ojos, un deseo ardiente que se encendía dentro de mí, empujándome a actuar. Clara, comenzó, su voz suave y temblorosa, envolviendo cada palabra en el misterio que había estado anhelando desenmarañar. Hay cosas sobre tu padre que no sabes. Cosas que podrían cambiar nuestra vida para siempre. El destello en su mirada me hizo dudar y, por un instante, todo lo vivido se desvaneció. ¿Qué verdades ocultas y sucias se liberarían esta vez? Sin poder evitarlo, sentí como la ansiedad volvía a envolverme. La inminencia de la revelación era pura y real, el preámbulo de un nuevo dolor o una esperanza renovada, no había vuelta atrás. ¿Qué hay de mi padre?, pregunté, mi corazón palpitante preparado para lo peor, pero también para la verdad que necesitaba escuchar. Claudia parpadeó, y la luz del pasillo pareció apagarse por un breve momento. Tomó aire, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran demasiado pesadas. Tu padre la ha estado lidiando con más de lo que creías. La cirugía fue solo una parte de la verdad. La sala se sentía más pequeña, cada rincón estaba cargado con la oscuridad de sus palabras, y mi mente se llenó de imágenes de un hombre que había intentado ser mi héroe, siempre tan fuerte y protector. Pero, ¿cuánto más?, pregunté, la voz apenas un hilo. ¿Qué estás diciendo, Clara? Él está luchando contra algo que no hemos podido controlar. No solo es su salud física, también hay secretos, cosas que ha mantenido ocultas por años, cosas sobre su pasado. Al pronunciar esas palabras, observé su expresión cambiar a una mezcla de compasión y tristeza. Todo en su obra me transmitía que, al final, permanecíamos atrapadas en una red de secretos que nos dejaba al borde de un abismo. El pánico surgió en mí como un torrente. ¿Por qué no nos lo dijo? Porque tuvo que enfrentarlo solo. La lucha interna de mi padre se había vuelto su carga, y la herida que había llevado en su pecho tras cada sonrisa parecían ahora un túnel oscuro del que no sabría cómo salir. Él creía que así protegería a su familia. Pensaba que era lo mejor, replicó Claudia, agachando la cabeza, su voz llena de un dolor palpable. Pero eso ha cambiado. Necesita saber que no se trata solo de su salud. Hay decisiones que hizo que ahora podrían afectar a todos nosotros. Me sentí como si el suelo se abriera a mis pies. En ese momento, no solo esperábamos a que mi padre se recuperara, la vida misma estaba girando a nuestro alrededor. Sentí que la angustia también se sumía en la mirada de mi madre, observando a Claudia como un espejo de su propia ansiedad. ¿Qué decisiones? Dímelo, exigí, la desesperación transformando mi miedo en una necesidad voraz. La desconexión emocional que había construido con mi padre valía la pena tal vez, por tener la oportunidad de salvarlo, de ayudarlo de cualquier manera posible. Claudia se movió un poco, como si le pesara la revelación que cargaba. Hubo un evento en su pasado, algo que lo persigue. Personas a las que ha decepcionado, deudas que no ha podido pagar. Cada palabra me atravesaba como una lanza, revelando un rostro de mi padre que nunca había visto. Pero hay más, continuó, su voz quebrada por la emoción. Él ha estado tratando de protegerte de algo que podría hacerte daño a ti y a tu madre. La angustia se transformó en ira. ¿A mí? ¿Qué puede hacerme alguien que ya no está presente en nuestra vida?, grité, sintiendo que el dolor de mi padre se fusionaba con el mío.
Era como si cada nota de su melodía familiar se hubiera convertido en una desafinada cacofonía que retumbaba en mi interior. Esa es precisamente la razón por la que estoy aquí. Necesito que escuches a tu padre cuando despierte. Debes ser honesto contigo. Solo entonces podrás decidir cómo enfrentar su pasado, dijo Claudia, sus ojos buscando los míos con una insistencia que me desarmaba. ¿Y si no hay nada que salvar? La pregunta escapó de mis labios antes de pensar. La incertidumbre era como un monstruo creciendo en mi pecho, y el aire se volvió espeso, caliente, como si la verdad se encadenara a mis miedos. Claudia tomó una pausa, y el reconocimiento de su propia vulnerabilidad me apretó el corazón. Clara, la verdad puede ser más liberadora de lo que imaginas. Si decides enfrentarlo, podrías descubrir lo que realmente significa ser familia. No solo para tu padre, sino para ti y para tu madre, y si sale mal, murmuré, la necesidad de control subyaciendo en cada palabra. Entonces estarás rodeada de quienes te aman, y eso tiene un valor. Es un riesgo, pero puede llevarte a los brazos de otro tipo de esperanza. A una versión de tu padre que quizás nunca has visto. A medida que sus palabras resonaban en mi mente, una sensación de calidez comenzó a reemplazar la desesperación, generando un atisbo de luz entre la neblina amarga del conocimiento. La idea de ver a mi padre, vulnerable y reclamando sus errores, se convirtió en una pequeña chispa que ilusionaba mi corazón. Te necesitamos aquí, le dije firmemente. La verdad estaba ahí, al alcance, tal vez sería la respuesta que me permitiría ver a mi padre de nuevo, como el héroe que una vez fue. ¿Estás lista para esa conversación?, me preguntó Claudia, su mirada fija, dándole un peso especial a cada palabra, y mientras el silencio se asentaba sobre nosotras, entendí que el camino que tenía por delante prometía ser tanto aterrador como transformador. Mi padre estaba en juego, no solo su salud, sino su historia, y yo decidí que descubrir la verdad sería mi norte, un faro en medio de la tormenta. Justo cuando estaba a punto de hablar, el sonido del monitor del hospital comenzó a sonar más rápido, la preocupación se adueñó de nuestra atención. Instantes después, una enfermera apareció en la puerta, parpadeando con nerviosismo. Clara, necesitamos que regreses a la habitación. Su condición ha cambiado, y en ese momento, comprendí que la puerta del destino, aún cerrada, comenzaba a abrirse. Todo lo que había creído saber, se tambaleaba, y yo estaba a punto de caer de cabeza en la verdad que definiría nuestras vidas. El aire en la habitación se volvió más denso con cada paso que daba hacia el lado de la cama de mi padre. Mi corazón palpitaba con una mezcla de temor y determinación. Las palabras de Claudia resonaban en mi mente, la verdad podía ser liberadora. Pero mientras el monitor emitía un pitido alarmante, la incertidumbre aplastaba toda noción de valentía. Cuando entré, la escena me golpeó como una ola. Mi padre yacía en la cama, su rostro pálido y marcado por la fatiga, conectados a una serie de tubos y cables que parecían hacerle un manto de sombras. Miré a mi madre, sus lágrimas escurrían por sus mejillas mientras sostenía la mano de mi padre. Un puñado de emociones se arremolinaba en mi interior, amor, ira, tristeza y miedo. La enfermera movió con rapidez las máquinas, revisando los monitores. Está estabilizándose, pero necesitamos que sepa que su situación sigue siendo delicada, dijo, con una calma experta que parecía contrastar con mi tormento interno. Cada segundo me recordaba lo frágil que era su vida, y, por un instante, el egocentrismo de mis propias preocupaciones se desvaneció. ¿Qué está pasando?, me atreví a preguntar, sintiendo que cada palabra me salía de la garganta como un susurro desgarrado. La enfermera me miró, y aunque su respuesta fue profesional, vi en sus ojos que había algo más, una comprensión que se entrelazaba con la angustia. Estamos ajustando su tratamiento, hay esperanza, pero debe estar preparada para lo que pueda suceder. La incertidumbre se convirtió en una losa aplastante. Ahora entendía que la conversación que tanto necesitaba no solo podría reescribir mi relación con mi padre, también podía significar el cierre de un capítulo inacabado. Mi madre me miró, y aunque su expresión estaba llena de dolor, vi también una chispa de esperanza. Clara, tenemos que ser valientes, me dijo, con la voz temblorosa. A veces, enfrentarnos a la verdad es la única forma de sanar. No podía estar más de acuerdo, pero reconocer eso no hacía que la carga fuera más ligera. Dediquémonos a la acción, pensé. Me acerqué a la cama y asentí a mi madre, quien se apartó un poco, dejándome más espacio. Me agaché y tomé la mano de mi padre, con la piel fría y sudorosa. Él siempre había sido la figura fuerte, el pilar en el que había construido mi vida. Papá, murmuré, tratando de que mi voz no temblara. Necesito que me escuches. Es importante. No obtuve respuesta, más que un leve susurro de su respiración agitada. Pero en ese cierre emocional que tenía que dar, algo en mí se estaba abriendo.
Tuviste tus razones para mantenernos en la oscuridad, pero estamos aquí, y te necesitamos. Necesito saber qué te ha atormentado. Como si esas palabras fueran un eco de los años pasados, una parte de mí anhelaba que él se despertara y me mirara a los ojos. Quería que me contara sobre su pasado, las decisiones que había tomado, y las sombras que lo habían seguido. Pero no era más que un deseo frustrado, porque aún estaba atrapado en la penumbra de sus propios demonios. La máquina recuperó el compás, marcando un ritmo constante que parecía responder a mi propia ansiedad. Y entonces, por un breve momento, vi su mirada aclararse, mis ojos se encontraban con los suyos, y sentí un destello de conexión. Papá, volví a decir, con toda la fuerza que me quedaba. Por favor. Dime que estás aquí. Lucha por nosotros. Los ojos de mi padre parpadearon, y con un esfuerzo monumental, se forzó a abrir la boca. Pero antes de que pudiera salir cualquier sonido, un nuevo pitido agudo resonó en el aire. La enfermera volvió rápidamente, esta vez seguida por otros miembros del personal médico que entraron como un torbellino de acción. Vamos, necesita ayuda, gritaron mientras lo rodeaban, arrastrándome hacia un lado. La habitación se llenó de voces urgentes, y la confusión me inundó. Vi cómo lo alejaban de mí, cómo los rostros de los médicos cambiaban a medida que intentaban estabilizarlo, y sentí una oleada de impotencia desbordar mi pecho mientras retrocedía. El miedo me envolvía. Papá, grité, la desesperación y el ruego estallando en una súplica desgarradora. La figura que había sido mi héroe, ahora se hallaba tambaleándose al borde de un abismo, lleno de sombras de las que había protegido a nuestra familia, y justo cuando creí que todo se consumía en la oscuridad, sentí un tirón en mi brazo. Era Claudia, quien desde la puerta me miraba con una mezcla de aliento y determinación. Clara, no te rindas. Tu padre necesita que seas fuerte. La verdad está esperándote. Él luchará. Y en ese momento entendí que había una decisión que estaba a punto de tomar. No podía quedarme al margen, atrapada en una tormenta de emociones. Debía enfrentar lo que fuera que estuviera por venir. La verdad, al fin, se convertiría en nuestro refugio. Mientras el caos se desataba a mi alrededor, decidí que no iba a permitir que la oscuridad nos consumiera por más tiempo. Sin importar cuán complicado fuera, había llegado el momento de buscar respuestas, incluso cuando el destino de mi familia pendía de un hilo. Robé una última mirada a mi padre y, a pesar de la incertidumbre, decidí que me adentraría en la verdad sin importar las sombras que pudiera acarrear. La sala se volvió un eco de voces apresuradas, pero todo lo que podía escuchar era el estruendo de mi propio corazón. Las luces parpadeantes sobre la cama de mi padre seguían su ritmo latente, y cada pitido era un recordatorio de su vulnerabilidad. Mientras los médicos luchaban por estabilizarlo, sentí que mi mundo se desmoronaba más y más. Por favor, no te vayas, susurré al aire, como si eso pudiera alcanzar su inconsciente. La respiración entrecortada de mi madre detrás de mí se mezclaba con el bullicio de la habitación, y las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. Nunca imaginé que este sería el momento en el que mi familia más necesitaría unirse, y sin embargo, me sentía más sola que nunca. Claudia, siempre tan perspicaz, había tenido razón. Había una verdad oculta bajo la superficie de nuestro pasado familiar, una que había sido ignorada demasiado tiempo. Pero, ¿cómo encontrar la fuerza para enfrentarlo? ¿Cómo podría indagar en aquel abismo de secretos y arrepentimientos mientras mi padre luchaba por su vida? Retrocedí un poco, permitiendo que los médicos hicieran su trabajo, y me encontré con un rincón de la habitación donde la luz se filtraba a través de la ventana. Ese pequeño resquicio de luz parecía un faro de esperanza en mi tormenta personal. Como si respondiera al llamado de mi alma, mi mente comenzó a divagar en recuerdos de la infancia. Recuerdos de risas, de paseos en bicicleta, de caricias en mi cabeza antes de dormir, y de aquella fecha fatídica que había transformado nuestra historia. Necesito hablar contigo, mamá, murmuré, girando en busca de su mirada. Ella siempre había sido mi fuente de fuerza, el remanente de calma en medio del caos. Al darme cuenta de que su rostro había reflejado una mezcla de desesperación y amor, supe que el momento de abrirse no podía esperar más. Clara, dijo ella, acercándose un poco más. La esperanza detrás de sus ojos era lo único que me mantenía en pie. Tengo miedo, pero debemos ser valientes. A veces, enfrentar algo doloroso es el único camino hacia la sanación. Tomé una respiración profunda, y al contemplar la frágil figura de mi padre, supe que hacer lo que estaba a punto de hacer sería un acto de amor y no de egoísmo. Lo que necesitaba era no solo hablarle a ella, sino también a las sombras que nos había seguido, ahogándonos en el silencio por tanto tiempo. Si vuelve, necesitamos ser honestos el uno con el otro, no solo de lo que nos ha hecho daño, sino también de lo que significamos. Hay cosas que nunca hemos hablado, y creo que él, de alguna manera, se lo debe a mí y a ti, dije,
sintiendo un nudo en mi garganta, mi madre me miró con un profundo entendimiento, y aunque su rostro se deformó con dolor, su voz era decidida. No puedo recaer en los fantasmas del pasado, tengo que enfrentarlos por mí, por ti, y por él, respondió, mientras las palabras de mi madre se deslizaban como agua en mi alma. Un nuevo estallido surgió de la sala de emergencias, un grito apagado y un sonido de pasos apresurados. El aire se volvió denso otra vez, como si la habitación misma supiera lo que estaba en juego. Mi corazón se aceleró. Necesitamos más medicación, gritó uno de los enfermeros, y el pánico aumentó. Las miradas de los médicos estaban cargadas de una urgencia contenida, y la atmósfera era insoportable. Justo entonces, vi cómo mis deseos de respuesta se convertían en una resolución. Primero, debía enfrentar los monstruos de mi pasado. La figura de Claudia se lateralizó en la entrada, apoyada contra el marco como un ancla. Clara, susurró, su voz suave. No digas nada que no estés lista para soportar. Pero si hay una puerta que abrir, hazlo con amor, no con resentimiento, asentí con firmeza, dándome cuenta de que Claudia era mi convicción silenciosa. Era el aliento que necesitaba para abrir la puerta que había permanecido cerrada durante tanto tiempo. De pronto, un pitido agudo al otro lado de la habitación capturó mi atención, y los rostros serios del equipo médico se tornaron cada vez más alarmantes. La enfermera se acercó de nuevo, su rostro desplazando cualquier indicio de tranquilidad. Se está estabilizando, pero hay que decidir en este instante su tratamiento, dijo, mirando a mi madre y a mí como si nuestras respuestas fuesen las que determinaran su destino. Casi en un susurro, sentí que una angustia profunda se apoderaba de mí. Todo lo que había querido era ese momento, esa oportunidad de claridad, pero ahora todo estaba colgando de un hilo, como un delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Fuera de la tormenta de voces, me percaté de que la verdad que tanto temía podría ser la única, y con cada instante que pasaba, me convencería más de que el amor podría romper incluso las cadenas más fuertes. Por favor, papá, murmuré, sintiendo que reiniciaba un ritual que debíamos hacer juntos. Tenía que hacerle saber que éramos un equipo. Lucha por nosotros, pero antes de que pudiera sobreponerse al caos, una enfermera frente a mí comenzó a pronunciar palabras que parecían distantes. Alerta médica, el paciente necesita, y entonces, una sensación de desvanecimiento brotó, como si las paredes mismas comenzaran a cerrarse sobre mí, luchando por el control. Miré hacia mi madre y vi su temor reflejado en sus ojos. En ese instante crítico, comprendí que este no solo era el momento de cerrar una parte de nuestra historia. Era la invitación de dar inicio a un nuevo comienzo. Con un estallido instantáneo, decidí que iba a desenterrar las respuestas necesarias. La verdad, por fin, saldría a la luz, aunque a su paso arrastrara como un torbellino mucho más que las sombras. En ese momento, sentí una sacudida en mi interior, la chispa implacable que prometía hacia el horizonte un cambio. La puerta a la verdad estaba a punto de abrirse, y no hubo forma de que mi padre, mi madre ni yo nos quedáramos atrapados de nuevo en lo oscuro, pero algo más comenzó a formarse en la sala. Mi mente se llenó de imágenes de perros que corrían, y el eco de risas infantiles llenaba el aire, trayendo consigo una sensación inesperada de alivio. Sin embargo, el eco del pitido incesante era un recordatorio del desafío que aún me esperaba. ¿Podrían aquellos perritos realmente representar la esperanza que tanta falta nos hacía? El peso de la decisión que debía tomar era abrumador, y en el trasfondo de esa certeza frágil, el tiempo se estiraba en un susurro. Nunca imaginé que aquella verdad oculta, tan espléndida como aterradora, se entrelazaría con la historia más preciosa de la esperanza. El pitido agudo reverberaba en mis oídos, y el caos de la sala parecía desdibujarse al tiempo que un destello de luz iluminaba mis recuerdos. La figura de mi padre, tan fuerte en mis pensamientos como un roble en un campo abierto, se me aparecía en su mejor versión, guiándome en bicicleta, contándome historias sobre héroes y aventuras, y, en esos momentos oscuros de la mente, disipando mi miedo con su voz profunda. No podía dejar que ese eco se desvaneciera, ¿no ahora? ¿Qué harías, papá?, pensé, sintiendo una mezcla de angustia y determinación. Quizás necesitaba iniciar el proceso de la verdad, construir ese puente hacia lo desconocido. Una vez más, finalmente, con una fuerza renovada, avancé hacia mi madre y la tomé de las manos. Debemos hacer esto juntos, dije, convencida de que nuestras fuerzas sumadas podían ayudar a cruzar el abismo que se cernía ante nosotros. Mi mirada se encontró con la suya, y en esos momentos de silencio perturbador, vi cómo el amor incondicional brillaba en sus ojos aunque la tristeza lo oscureciera. Sé que esto es difícil, Clara, pero no podemos hacer esto solos. Si hay alguien más que deba saber lo que está pasando, su voz titubeó. La angustia en ella era innegable y, a pesar de que el futuro se veía enturbiado, había algo en aquella incertidumbre que me impulsaba a seguir adelante. Desvié mi mirada hacia la cama, a la figura que una vez había sido un pilar de nuestra familia. Los secretos nos han mantenido divididos,
pero juntos podemos desmantelar el silencio, le sugerí, más como un súplica que como un consejo. La energía de la habitación se movía entre nosotros, cargada con el peso de la decisión, y las voces de los enfermeros y médicos se desvanecieron como si el universo hubiera decidido darme un momento de claridad. Mientras la vida luchaba en los monitores frente a mí, me di cuenta de que enfrentarse al pasado no sería fácil, y que la luz que deseaba era igualmente aterradora. De pronto, Claudia se acercó, hoy más que nunca su presencia me resultaba un consuelo. Soy solo un paso atrás en esta jornada, pero recuerda que no estás sola. La suavidad en su tono se deslizaba dentro de mi mente como un bálsamo calmante. Si decides abrir esa puerta, estaré contigo, cada paso del camino. Gracias, respondí, sintiendo que la determinación empezaba a arraigarse en mí como si fuera un árbol que lucha por florecer en la sequedad. La promesa de esas verdades debería ser compartida, uniones rotas debían sanarse. Como un rayo de luz que atravesaba el denso horizonte de mi pesadilla, la imagen de aquellos perritos apareciendo en mi mente se intensificó. Eran un símbolo, Munkin, de algo que había estado perdiendo y finalmente entendí. En la infancia, vi cómo la alegría de pequeñas cosas había cobrado vida en sus travesuras. Si estos animales podían seguir corriendo a pesar de la adversidad, porque nosotros no podíamos enfrentarnos a nuestras sombras, una herida profunda estalló en mi pecho, un agotamiento emocional que evocaba ecos de tristeza colectiva. Durante años había luchado con la idea de que, de alguna manera, mi padre había traicionado a nuestra familia, y ahora ese miedo resonaba a la luz de la verdad que no era más que una conclusión construida de suposiciones y sombras. Pero el momento de enfrentar esa verdad se acercaba, y aunque el futuro era incierto, el parpadeo de esperanza seguía brillando con fuerza. Un nuevo escueto grito de código azul perturbó mis pensamientos, y antes de que pudiera entender la carga de esa frase, el ambiente en la sala se convirtió en una tormenta. El aire se llenó de tensión y el esfuerzo de los médicos se convirtió en un torbellino de acción frenética. Sentí que mi corazón se aceleraba y un flujo helado se apoderaba de cada una de mis extremidades. Necesitamos que falten 2 personas, gritó un enfermero, y mi cuerpo reaccionó de forma automática. No podía desprenderme de la mano de mi madre, ni de los recuerdos que me guiaban, pero la realidad guardaba lugares en las sombras a lo largo de nuestro camino que todavía no habíamos explorado. El tiempo parecía convertirse en un enemigo, y los instantes se estiraban en interminables susurros. Te prometo que no estaré sola, dije, mirando a Claudia con una determinación renovada. Me volví hacia los médicos, sintiendo que algo profundo se removía dentro de mí. Voy a salir adelante, cualquiera que sea la verdad que surja, pero justo cuando pensaba que había tomado el destino en mis manos, los monitores comenzaron a parpadear, y un silencio aterrador llenó la sala. Lo último que escuché fue el latido de una vida aferrándose a la esperanza, y un grito de desolación que resonó en cada rincón de mi ser. La imagen de los perritos corriendo se esfumó, y con eso, una ola de incertidumbre se apoderó de mí. ¿Sería capaz de enfrentar lo que realmente tuviese que suceder? ¿Podría salvar lo que finalmente había decidido construir, incluso en medio de la tormenta? Cada latido, cada susurro, tenía el potencial de llevarme a la redención o al desasosiego. El futuro era un campo de batalla, todavía lleno de secretos. Me quedé parada, consagrada a enfrentar el caos que se desataba a mi alrededor. Sin embargo, no sin la firme convicción de buscar la luz entre las sombras, porque al final de todo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El silencio era ensordecedor, como si el mundo se hubiera detenido en un instante colmado de terror. Cuando la realidad regresó, estaba frente a una batalla que se libraba en la habitación, donde los médicos trabajaban con una precisión casi ciega, sus voces decididas y llenas de urgencia se entremezclaban con el pitido letárgico de los monitores. Mi madre se aferró a mi brazo, sus dedos temblando mientras la multitud de pensamientos en mi mente giraba como una tormenta. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? Sus palabras eran un eco de la confusión que invadía el aire. Clara, por favor, la miré a los ojos y, por un breve instante, todo se desvaneció, las máquinas, los gritos, el eco del miedo. Me vi a mí misma de niña, corriendo junto a mi padre por el parque, riendo, olvidando el peso de los retos que vendrían. Era aquel momento la despedida de todo lo que conocía. Dejaría que el miedo de un presente incierto apagara las memorias del pasado que tanto atesoraba. Justo cuando se me ocurrió tomar un paso al frente, los médicos llamaron a nuevos refuerzos. Mi corazón se detuvo, cada persona nueva era como un recordatorio escalofriante del desastre que podía estar por venir. No, por favor, musité, mientras ofrecía una mano suave a mi madre, como si pudiera aliviar el agobio terrenal que nos abrumaba. De repente, otro grito retumbó en la habitación: empiecen a comprimir, necesitamos estabilizarlo. Mirando hacia la cama, vi esa figura que había representado tanto dolor y amor, la fragilidad ocupando su lugar junto a una esencia que alguna vez fue inquebrantablemente férrea.
La idea de que esa figura pudiera ser irreparable me inundó con una desesperación profunda. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar, Clara?, me pregunté a mí misma. Nunca había sido el tipo de personas que enfrentan la situación. Siempre preferí esconderme tras la máscara de un silencio complaciente, eligiendo la calma antes que la verdad. Sin embargo, ahora me encontraba atrapada en un torbellino de emociones que chocaban entre sí. ¿Sería capaz de construir el valor que tanto había eludido? Clara, me llamó Claudia, rompiendo ese pequeño hechizo en el que habíamos caído. Su voz era un ancla en medio del caos. Esto es más importante que nunca. El tiempo apremia. No podemos dejar que el miedo nos consuma. ¿Tu padre querría que te rindieras? Mis ojos se abrieron de par en par, abrazando la imagen de él como el timón en medio de un huracán. Tienes razón, susurré. Es hora de pelear, no solo por él, sino por la verdad que hemos dejado atrás. Con renovada determinación, dejé de lado el pánico que tanto se aferraba. Nos estábamos enfrentando a la tormenta, despojados de ilusiones. Miré a mi madre, y por primera vez vi su propia lucha reflejada en su rostro, una batalla de su deseo feroz de protegerse a sí misma y, a la vez, protegerme. Mamá, necesitamos ser honestas sobre lo que sucede. Necesitamos hablar. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, pero había una chispa, un leve guiño de esperanza en medio de su angustia. No podemos cambiar el pasado, pero quizás podamos construir un futuro diferente. Ese destello nos resonó y supe que había comenzado a abrir la puerta hacia algo que, aunque aterrador, también prometía sanar. Sin embargo, el tiempo no nos esperaba. Las caras de los médicos eran sombras alargadas que parecían desdibujarse en medio del caos. Más oxígeno, necesitamos que alguien lo estabilice ahora. El aire se volvía espeso, pesado por una desesperación palpable que también se adhirió a mis músculos. Cada golpe de corazón parecía marcar un compás incesante de incertidumbre, mientras la sala se iluminaba con los destellos de luces de emergencia. El corazón que latía en la cama en medio del tumulto de mi padre me llevaba de regreso al lúgubre momento de la despedida. Y así, mientras los días avanzaban en un torrente de emociones, me aferré a una esperanza desesperada. Podríamos poner toda la historia en palabras. Los pequeños gestos de amor que compartimos como familia, y los errores que habíamos escondido bajo una alfombra de secretos, podían ser el principio de una sanación colectiva. La angustia apretaba mi pecho, y había más preguntas por surgir que respuestas que ofrecer. Mientras miraba los monitores parpadeantes más allá de la bruma de mis miedos, la idea de las pequeñas cosas, de los perritos persiguiéndose por el jardín hasta agotarse, retornó a mi mente. Podría encontrarse un pequeño halo de luz entre este caos desgarrador, pero antes de que pudiera formular cualquier tipo de respuesta, un nuevo sonido irrumpió en la habitación. Era un pitido constante, diferente al agudo antes escuchado. Era rítmico, inusualmente calmado, un latido que no provenía de mi padre, sino de algo aún más inesperado. A medida que me giraba hacia la puerta, una figura familiar apareció. Era mi hermana menor, la misma que había decidido distanciarse de la familia desde hacía años. En sus ojos había un destello de dolor que resonaba con el mío, pero también de una inesperada resolución. Y entonces entendí, no estábamos solos en esta guerra. La familia, aunque fracturada, estaba resurgiendo en medio del colapso. El futuro se dibujaba ante nosotros, aún incierto, pero con el poder de encontrar su camino hacia la luz o caer en las sombras. Con un retumbo creciente en mi pecho, supe que estaba dispuesta a luchar por eso. La historia no habría terminado, estaba tomando un nuevo giro que ninguno de nosotros había anticipado. El pasado, esa carga tan pesada, se disolvería si lo enfrentábamos juntos. La verdad estaba a punto de revelarse, y con ella, el eco de unas risas que habíamos olvidado. ¿Pero sería suficiente para unirnos de nuevo o acabaría desgarrándonos aún más? La respuesta se perdía en el pitido de los monitores, mientras un nuevo ciclo comenzaba a girar ante nosotros, con un destino aún por escribir. El aire en la habitación era tenso. Los médicos se movían rápido, tratando de estabilizar a mi padre. Mi corazón latía con angustia, un constante recordatorio del miedo que me ahogaba. Recordé las palabras de Claudia, su promesa de que no estaba sola. Con un profundo aliento, decidí que debía actuar. No podría esperar más, mamá, grité, con la voz impregnada de determinación. Vamos a tener esa conversación ahora. El miedo en sus ojos era palpable, pero entre el caos, vi cómo ese mismo miedo comenzaba a transformarse en algo más, un impulso a abrirse. Ella sintió lentamente, sus lágrimas brillando a la luz tenue de la habitación. Tienes razón, Clara. Si no lo hacemos ahora, puede que no tengamos otra oportunidad. Mis palabras se entrelazaron con las suyas, creando un puente sobre el abismo de nuestra historia. Caminamos juntas hacia la cama de mi padre, cuya respiración luchaba por mantenerse en un vaivén desesperado. Papá, murmuré,
sintiendo que las palabras se agolpaban en mi garganta. Por favor, lucha. Estamos aquí contigo. La fragilidad de su estado me ahogaba, pero aquel momento se sentía más importante que cualquier otro. Necesitamos que sepas que te amamos, a pesar de todo lo que haya pasado, le susurré, y al hacerlo, sentí como si se levantara una niebla en mi interior. Te necesitamos a nuestro lado, realmente. Más que nunca, mientras miraba su rostro, su expresión parecía suavizarse. Como si, en el fondo de su ser, sintiera nuestra presencia y amor. Fue entonces cuando recordé los perritos. La calidez que me habían brindado en la oscuridad de mi vida invadió la habitación. Recordé su capacidad de amar sin reservas, a pesar del dolor que a menudo los rodeaba. Cuando el caos parecía desbordarse, un silencio profundo se apoderó de la habitación. Clara, murmuró mi padre, su voz era un susurro quebrado, pero resonó en mis oídos como una melodía olvidada. Podía sentir su lucha por encontrar las palabras, pero en su mirada había una chispa de lucha. Lo siento por no haberte contado, no quería que llevaras mi carga. Sus ojos se encontraron con los míos, y un torrente de emociones estalló entre nosotros. No puedes cargarlo solo, le respondí, mi voz entrecortada por las lágrimas. Siempre seremos tu familia. Por favor, permítenos estar contigo en esto. Con cada palabra que compartíamos, sentía como comenzaba a abrirse una puerta, no solo entre nosotros tres, sino también a ese pasado que durante tanto tiempo había estado oculto. Hubo decisiones que tomé que no puedo cambiar, comenzó a hablar de nuevo, mientras luchaba por contener su respiración. Pero tú y tu madre siempre han sido mi razón, no deseo que sufran. La fragilidad de su voz rompía mi corazón en 1000 pedazos, su vulnerabilidad era una fascinante revelación. Las sombras que lo habían acompañado ahora parecían querer desvanecerse. Una enfermera se acercó y ajustó un par de cosas. Sé que esto es duro, pero necesitamos que se concentre en su recuperación, dijo con una voz tranquila. Pero yo sabía que debíamos continuar. Teníamos que sacar a la luz las sombras del pasado, y la paz comenzaba a filtrarse lentamente entre nosotros. Clara, lo que hice fue por protegerlos, continuó mi padre, su voz quebrada como el cristal. Pero sé que no fue correcto. Necesito que puedas perdonarme. Que algún día encuentres en tu corazón el espacio. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y comprendidas. Te perdono, papá, le respondí rápidamente, sintiendo como la carga se deslizaba lentamente de mis hombros. Debemos mirarnos a los ojos, abrazar el dolor y amarnos a través de él. Siempre seremos un equipo, pase lo que pase. Un silencio lleno de emoción se cernió sobre nosotros, y en ese momento, supe que comenzaba nuestra verdadera sanación. Las máquinas emitieron un pitido, y aunque el temor permanecía en el aire, sentí que la verdad se abría paso con cada latido de mi corazón. Un remolino de amor, amargura y esperanza fluyó alrededor de nosotros, como si esos pequeños perritos volvieran a estar allí. Recordándonos que el amor siempre encuentra su camino entre las sombras. Fue entonces cuando, en un milagroso giro del destino, mi hermana entró en la habitación, su mirada un espejo de roces dolorosos y fuertes. Papá. Su voz era un eco lejano, pero era la pieza que habíamos estado esperando. Todos los secretos compartidos a lo largo de los años comenzaron a deshilacharse. Estamos aquí, juntos, le dije, con un brillo renovado en mi espíritu. Vamos a sanar. Nunca imaginé que en medio del dolor, nuestro amor perduraría y resplandecería como un faro inquebrantable. Las palabras fluyeron entre nosotros y, mientras comenzábamos a reconstruir el tejido de nuestra familia, supe que la verdad podía ser liberadora. Mis pensamientos se encontraron con aquellos perritos que me habían acompañado en la oscuridad, y comprendí que a pesar de las tempestades, la luz siempre regresa. Había tanto que aún debíamos compartir. Papá, mamá, grité, sintiendo la alegría de la revelación. Esta es nuestra oportunidad. A partir de este momento, nunca más seremos prisioneros de nuestro pasado. Y con esa promesa, el eco de nuestros corazones comenzó a resonar una vez más en sintonía, buscando un nuevo camino hacia la luz. Las sombras se desdibujaron y, por primera vez, la esperanza brilló con fuerza. La verdad, al final, no era una carga, sino el puente que nos llevaría a renovar nuestra conexión. Con lágrimas de amor en los ojos, comprendí que la vida continuaba, y cada latido traía consigo la posibilidad de renacer. Y al final de todo siempre hay amor, susurré, permitiendo que el eco de mis palabras estallara en la habitación, mientras la luz llenaba el espacio que una vez había sido oscuro. Estábamos juntos, y el amor había triunfado.